Volvió con una sonrisa y dijo que venía a cerrar ciclos, punto. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Lo que dejó en mi mesa cambió todo y nadie pudo imaginar por qué. Yo, Renata, de 34 años, nunca pensé que un café con un ex pudiera reabrir heridas que creía selladas. Habíamos terminado un año atrás, un abandono frío, palabras que todavía dolían y la promesa tácita de no volver a vernos. Cuando Gael apareció en la puerta de mi departamento, con el mismo abrigo y la misma forma de mirar, dije que sería solo una conversación. Nunca es solo una conversación cuando hay cuentas pendientes. Vine a cerrar ciclos, dijo al entrar, y dejó el abrigo en la silla como si fuera a quedarse unas horas. Tenía esa voz que alternaba entre arrepentimiento y cálculo, la conocía demasiado bien. Tomamos café, hablamos de todo y de nada. Hablé de mi trabajo, de la obsesión por mejorar un proyecto que parecía no avanzar, y él asintió con atención. Caminó hasta la cocina, y cuando volvió dejó algo en la mesa, un sobre delgado, arrugado por la esquina, y se despidió con un cuídate que sonó a despedida final. No me di cuenta de la gravedad hasta después. Esa noche abrí el sobre por curiosidad. Dentro había un PDF recortado impreso a medias, con correos y movimientos bancarios que, a primera vista, me representaban como la responsable de desvíos de una cuenta de clientes. Las palabras transferencia, autorizada por Renata y una serie de cadenas de correo que usaban mi nombre como remitente me hicieron enmudecer. Sentí náuseas. Todo estaba muy bien presentado, alguien había trabajado para que pareciera real. La última página tenía una nota manuscrita: si no quieres que lo vea tu madre, habla conmigo. La letra era de Gael. Mi instinto fue llamar a Lucía. Lucía había sido mi amiga desde la universidad, mi confidente, la persona que me recomendó para el puesto en la firma donde trabajaba. Era la primera persona que veía como familia fuera de la sangre. Contestó enseguida, con la voz de siempre: ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le expliqué a trompicones lo que había encontrado. No te pongas nerviosa, dijo. Esto lo arreglamos, ¿quieres que vaya? La imagen de Lucía cruzando la ciudad llegó como un salvavidas. Esa noche, entre la indignación y la desesperación, nos prometimos que no dejaríamos que nadie nos pisara. A la mañana siguiente acudí a la oficina y dejé que la sorpresa se convirtiera en acción. Entregué el papel a mi jefa, Mara, quien me miró con una mezcla de incredulidad y fría profesionalidad. ¿Quieres que informemos a Recursos Humanos?, preguntó. Sentí que el suelo se abría. La idea de que mi nombre apareciera en una investigación formal me daba miedo, no por culpa sino por la exposición. Por favor, dije. Que investiguen. Yo no firmé nada. La investigación fue un rodar lento de miradas en los pasillos. Se filtraron comentarios. Algunos compañeros me miraban con compasión fingida, otros con esa curiosidad que se convierte en cuchillo. A la semana siguiente, la firma asignó a un auditor externo. Me pidieron acceso a correos, a registros, a mi computadora personal. Lo di todo, no había nada que probar mi culpabilidad. Pero la impresión quedó, y eso era peor que cualquier evidencia. Mientras tanto, Gael seguía apareciendo en mi vida como quien no tiene idea del terremoto que dejó. Me llamaba con excusas, preguntar por documentos, por contactos, por un proyecto que podía ayudar a cerrar. Yo, por momentos, tenía la esperanza idiota de que él realmente quería enmendar. Lo vi una vez más y supe que no era así. Habló en términos que me hacían pequeño, insinuó que yo había tenido problemas en el pasado con la gestión de pagos y que tal vez mi memoria fallaba. Renata, tú sabes que a veces el estrés te juega malas pasadas, dijo con una voz que pretendía consuelo. Eso es gaslighting en estado puro, te dicen que lo que viste no existe, que tu percepción es defectuosa. Me fui de la reunión temblando y con la sensación de que mi entorno entero se inclinaba a favor de la versión más plausible para los demás, no la verdad. La presión externa no tardó en aparecer. Mi madre me llamó al día siguiente. ¿Qué te pasa? Me dijeron en la oficina que hay algo con tus cuentas, preguntó. Había ruido en su voz, miedo. Mi hermano, que vivía en otra ciudad, me envió mensajes cortos, alarmados.
Incluso mi padre, siempre tan estoico, me sugirió que hablara con un abogado. Los rumores corrían más rápido que la evidencia. En redes, sin que nadie pusiera un nombre, se hablaba de una profesional que desviaba fondos. Alguien había sido lo suficientemente cruel para sembrar eso en un ambiente en que la reputación era todo. Decidí que si no podía confiar en la institución que me pagaba, tenía que buscar pruebas por mi cuenta. Lucía y yo revisamos archivos, correos, respaldos. Ella me ayudó a reconstruir fechas, a bajar logs de acceso, a revisar quién había entrado a las carpetas. No te preocupes, lo encontramos, decía, con esa confianza que reconforta. Lo que encontramos, al principio, parecía confirmar lo peor. Había accesos desde un equipo que usaba la IP de la oficina en momentos en que yo no estaba en la sede. Pero algo no encajaba, el patrón de esos accesos era demasiado ordenado, casi artístico. Había un pulso detrás que quería que yo pareciera culpable y eficiente al mismo tiempo. Fue en una conversación con Gael donde se me ocurrió seguir una pista que nadie esperaba. Si necesitas pruebas, búscalas en las copias de seguridad que enviamos a los clientes, dijo sin darse cuenta de que estaba soltando una pista. Esos PDF recortados que guardamos en la carpeta pública, en su lenguaje trivial dejaba caer rutas y costumbres de una práctica sucia, guardar documentos sensibles en sitios mal protegidos. Yo, ingenua, había confiado en la política de la firma, parece que otros, no. A partir de ahí, Lucía y yo reconstruimos. Encontramos versiones antiguas de contratos y correos en trastos digitales que nadie revisaba. En uno de esos respaldos apareció un correo que no había visto antes, con la cadena completa de aprobaciones de una transferencia. Al leerlo, mi mundo se volvió de cabeza. La firma que había autorizado pagos tenía un alias que coincidía con un nombre que Lucía usaba en redes para administrar freelances. La palabra en el asunto no era mi nombre, pero la casilla de respuesta sí tenía mi nombre. Era un montaje sofisticado, copiaron mi dirección en los campos visibles, mientras el backend enviaba las confirmaciones a otra cuenta. Todo fue hecho con cuidado para caerse sobre mí si alguien miraba por encima. Cuando le comenté a Lucía lo de ese alias, su cara cambió por una fracción de segundo. Tal vez alguien nos está tendiendo una trampa, dijo. Tal vez sea Gael. Lo culpamos, él había aparecido, dejado el sobre, contribuido a mi caída. Sin embargo, la duda acabó cuajando como hielo, ¿y si la traición venía desde dentro? Con esa sospecha, la confrontación fue inevitable. La invité a tomar un café con la excusa de agradecerle su ayuda. ¿Por qué me hiciste esto?, fue mi pregunta directa, sin rodeos, cuando ya no pude contener la necesidad de saber la verdad. Su expresión se endureció. ¿De qué hablas, Renata?, dijo con sorpresa teatral. Le expliqué lo que habíamos hallado, detallé las coincidencias con su alias. Se quedó callada un segundo largo y luego negó con vehemencia. No tengo nada que ver, ¿por qué me acusas? Me insulté internamente por la forma en que mi voz se quebró. La gente no suele forjar pruebas tan elaboradas y luego seguir caminando por la vida como si nada. Fue a partir de ese tenso encuentro que la historia dio un giro. No fue lo que esperaba, Lucía no explotó al ser acusada, lloró. Te voy a contar todo, dijo entre sollozos. Pero prométeme que me escucharás hasta el final. No había promesa que no aceptara. Ella tomó aire y empezó a hablar con una frialdad que no combinaba con sus lágrimas. Gael me vino a ver hace meses. Me dijo que debía ayudarlo. No por él, por alguien que nos debe. Yo creí que era una forma de protegerte. No entiendo, dije con la respiración entrecortada. Te lo resumo, hay una deuda. No es tuya, es de un familiar, pero la amenaza llegó a él porque tu nombre estaba en el expediente. Me pidió que intercediera para que no extiendan la investigación a otras áreas. Me convenció de que si yo movía las piezas desde dentro, desvíos controlados, informes a cuentas que podía rastrear, podría absorber el golpe sin que tú salieras herida. Su voz se quebró de nuevo. Me dijo que si alguien tenía que sacrificar algo, que mejor fuera él, y yo, en mi idiotez, pensé que podía protegerte. Que si yo aparentaba aceptar, el resto se olvidaría de ti. Era una locura con una lógica torcida.
Lucía confesaba haber participado, pero para lo que ella quería era contener el daño, no expandirlo. Me dijo que había accedido a enviar facturas a una cuenta controlada por Gael a cambio de que él dejara en paz a mi madre, quien había sido amenazada por personas que se movían en las sombras de un negocio con el que mi familia había tenido roces. Me presionó, dijo. Me mostró mensajes, fotos. Me amenazó con contar cosas que te arruinarían de verdad si no colaboraba. Esa justificación me golpeó más que la traición, la explicación tenía algo de maternal, de un intento de proteger. Pero la protección vino con abuso, y el abuso dejó huellas que parecían hechas por mi propia mano. ¿Y Antonio? Pregunté. Antonio era mi pareja entonces, con quien compartía un proyecto y confianza. ¿Él está involucrado? Lucía negó con la cabeza con tanta fuerza que parecía querer arrancarse el dolor. No, Antonio no sabe nada. Él fue víctima también. Quería creerla. Necesitaba creer en algo que no fuera una cadena de traiciones perfectas. Pero las piezas no terminaban de encajar. Con ese testimonio en mi bolsillo, confronté a Gael. Lo citamos, yo, Lucía y Mara, en una cafetería discreta. Él llegó con su sonrisa cultivada. Al verlo, sentí todas las decisiones previas como una capa de ingenuidad. ¿Por qué me dejaste eso en mi casa?, le pregunté, señalando el sobre que todavía llevaba como evidencia. ¿Por qué jugar con mi vida así? Gael se encogió de hombros y, por primera vez, mostró cansancio. ¿Jugando? Renata, tú siempre fuiste demasiado dramática. Solo quería que te enteraras de que había un problema. Y si la solución pasaba porque yo me hiciera visible, lo hice. Su manera de hablar era una danza, se hacía la víctima a la vez que pie de miedo. Mira, hay gente peligrosa involucrada. No quiero que te metas. Si desapareces de los radares por un tiempo, todo se calma. La arrogancia del chantaje era insoportable. ¿Quiénes son esas personas?, exigí. Él me dio nombres ambiguos, lugares que no cité, entidades que no sonaban reales. No puedo decirlo aquí, murmuró. Te dije que venía a cerrar ciclos. Fue en ese momento cuando descubrí la verdadera magnitud de la traición, no era solo que me estaban señalando por un desvío, era que habían armado un escenario en donde yo quedaba expuesta y ellos quedaban como salvadores o como víctimas según la ocasión. Gael había jugado con la narrativa a su favor, Lucía, con su miedo, había aceptado ser parte de la puesta en escena. Antonio, sin saberlo, estaba a punto de pagar las consecuencias. La venganza se empezó a incubar sin que yo la planeara formalmente. No buscaba una retribución novelesca, quería restituir la verdad, limpiar mi nombre y exponer a quienes me habían usado. Pero también, debo admitir, había un deseo muy humano de que pagaran por la manipulación. Primero actué con cautela. Contraté a una abogada recomendada por una prima, una mujer dura que supo hablar el idioma de la evidencia. No se arreglan estas cosas con dramas, se arreglan con papeles y testigos, me dijo. Con su ayuda, pedimos formalmente los logs de acceso a las cuentas y la firma enlazada a las transferencias. No era una persecución legal ambiental, era una estrategia para obligar a que la verdad saliera a la luz. La empresa, al recibir la solicitud con respaldo jurídico, tuvo que colaborar. Algunas cadenas internas que nadie hubiera mirado salieron como luz. Mientras tanto, seguí recopilando pruebas no menos audaces pero legítimas, capturas de conversaciones que me llevaron a cuentas de correo secundarias, fotocopias de recibos que mostraban movimientos por parte de una red de servicios que coincidían con la dirección MAC de un equipo vinculado a los freelances de Lucía. Todo indicaba colusión, la envoltura era sobria, pero el centro del fraude estaba claro. La presión empezó a surtir efecto. Antonio, que había sentido el temblor antes que nadie, abrió su mail y encontró pruebas que lo comprometían, se me acercó, desconcertado, con lágrimas en los ojos. Renata, no sé cómo esto llegó a mí, dijo. Me encerré en el cuarto y traté de averiguar. No quiero perderte. Su pánico era auténtico. Pero la verdad ya no admitía vuelta atrás, cuando surgió un documento que mostraba mensajes entre Antonio y alguien que no era yo, en los que se hablaba de desvíos y protecciones, el mundo se fracturó.
La gran revelación fue un correo que nadie esperaba, un archivo adjunto que Gael había dejado por descuido en una de las carpetas públicas que mencionó. Contenía una transcripción de una conversación donde Lucía y Antonio discutían cómo canalizar pagos y cómo manejar la percepción de la firma en caso de que algo saliera mal. Las voces eran reconocibles. Era la prueba que ataba a dos piezas, Lucía, por miedo, y Antonio, por ganancia. Sentí que mi pecho se partía en dos. Uno de mis pilares afectivos era traidor. La mesa donde planeaban el engaño había sido la misma donde celebramos ascensos, donde brindamos por proyectos. La traición dejó un vacío helado. Con el material en mano, la opción era clara, exponerlo en el momento menos favorable para ellos, donde la verdad sería demoledora. Esperé a que la junta mensual de clientes se celebrara. Esa reunión era el escenario perfecto porque, además de exponer a quienes habían traicionado, pondría en evidencia el riesgo reputacional que implicaba para la firma no actuar. Con la asesoría legal, pidimos la sala con la excusa de una auditoría de clientes preocupados. El día de la reunión, en el salón con luz de oficina y mesas llenas de carpetas, presenté una carpeta, no con melodrama, sino con delicadeza profesional, que incluía la transcripción, los flujos de transferencias y los respaldos. La conversación fue corta, directa, y tuvo el efecto que esperaba. Por lo que ven aquí, hubo manipulación intencional de registros, dije con voz fría. Hay correos fingidos, cuentas controladas por terceros y comunicaciones internas que evidencian la colusión de empleados. El murmullo fue instantáneo. Mara, cuya cara había sido mesurada, se estremeció. Antonio estaba pálido, como si el aire le faltara. Lucía no pudo sostener la mirada. Ellos intentaron contraatacar. Antonio dijo que todo era un malentendido. Lucía pidió perdón y culpó a la coerción. Gael permaneció en silencio, la mirada fija en la mesa. Pero la evidencia no era un argumento que se pudiera desmontar con disculpas. La firma no tuvo opción, suspendieron a Antonio y abrieron un proceso disciplinario contra Lucía. Gael fue señalado como tercer implicado en el esquema y su relación con proveedores fue finalmente rastreada. La venganza no fue exultante, fue procedimental. La satisfacción vino en pequeñas dosis, ver a personas que me habían tratado con sospecha tener que enfrentar las mismas miradas que ellas me habían lanzado, ver que las excusas ya no bastaban. Pero las consecuencias fueron más amplias de lo que anticipé. Amigos se dividieron. Algunos defendieron a Antonio por años de amistad, otros me acusaron de haber sacado todo a la luz cuando debía haber manejado el asunto internamente. Perdí más de lo que gané en términos personales. La verdad fue liberadora, pero los escombros afectivos tardaron en limpiarse. A la semana siguiente, Antonio confrontó a Gael en la puerta del edificio. La discusión terminó en gritos y promesas rotas. Antonio me pidió perdón públicamente en una reunión pequeña, Lucía escribió un correo pidiendo disculpas y explicando su coerción. La firma anunció denuncias ante las autoridades, los auditores confirmaron que había irregularidades atribuibles a las cuentas que ahora eran manifiestamente fraudulentas. Gael, por su parte, desapareció otra vez, esta vez, no fue a pedir cierre de ciclos, sino a evitar consecuencias. Las personas que se habían mostrado neutrales pasaron a un silencio prudente. Algunos compañeros me miraban con respeto nuevo, otros con recelo. Mi madre quiso verlo todo con distancia, hiciste lo correcto, dijo, pero su voz llevaba un dejo de pérdida. Lucía intentó llamar al principio, no la contesté. Me escribió mensajes largos que suplicaban por una conversación, por una oportunidad para reparar. Envió fotos de las amenazas y pruebas de que había cedido por miedo. Todo eso no borraba lo que había hecho, aunque sí matizaba la culpa. A la semana siguiente de la exposición, un periodista que había seguido el caso por el efecto en la firma me buscó. Renata, ¿quieres hablar?, preguntó con la audacia de quien olfatea una buena historia. Me negué. No quería que mi historia se convirtiera en noticia de primera plana ni en tema de sobremesa. Lo que había hecho no era para espectáculo. Sin embargo, otros no compartían mi prudencia, alguien filtró la transcripción a redes, y por un par de días mi nombre estuvo en bocas que no conocía. Fue incómodo, pero soportable.
Un par de meses después, el proceso legal comenzó a moverse con lentitud fría. Antonio fue despedido, Lucía se enfrentó a cargos por colaboración y, si bien testificó contra Gael, tuvo que responder por sus actos. Las autoridades hallaron suficiente para iniciar una investigación formal contra Gael y varios proveedores. La empresa fue multada por falta de controles, y su reputación quedó marcada. La limpieza fue cara y dolorosa para muchos. Mi venganza, en realidad, fue un restablecimiento de la verdad más que un intento de destrozar vidas. Pero hubo consecuencias reales, amistades rotas, miradas de sospecha, el precio de la exposición. Me costó un contrato grande que me ofrecieron a finales de mes, algunos clientes dudaron en confiar en alguien que había sido el epicentro de un escándalo, aunque no tenía culpa. Miraba el trabajo con la sensación de que nada volvería a estar intacto. Hubo, sin embargo, una reparación que no esperaba, mi relación con mi madre cambió de fragilidad a una honestidad distante. Ella ya no mencionaba el tema en público, pero en privado, en llamadas nocturnas, hablábamos de cómo aprender a identificar cuando alguien te pide entrar por miedo y cuando por conveniencia. Lucía intentó recomponer su vida, se mudó y buscó terapias. Antonio, cuando lo vi por última vez en un pasillo de la firma, sostuvo mi mirada y no dijo nada. Había lágrimas en sus ojos, no eran mi consuelo. A la larga, aprendí a poner límites más claros. Dejé de confiar ciegamente en amistades que no aceptan el deber de decir la verdad. Elegí rodearme de gente que no tenga miedo de mirarte cuando estás en problemas, no de quienes buscan que el problema sea tuyo para que ellos parezcan héroes. ¿Fue todo eso doloroso? Sí. ¿Valió la pena? Creo que sí. El costo fue alto y la reparación no fue inmediata. Actualización 1, meses después, Gael fue detenido. La investigación reveló una red de proveedores y cuentas fantasmas. Él, sorprendentemente, colaboró a regañadientes con las autoridades a cambio de una reducción mínima de cargos. En una llamada en una sala de visitas de la cárcel, lo vi por última vez, encogido, sin esa sonrisa que lo definía. No pidió perdón, hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Actualización 2, Lucía recibió una sanción menor por colaboración. Dio testimonio y aceptó responsabilidades. No les culpo, pero sé que la culpa se comió a alguien que alguna vez fue mi amiga. Antonio enfrentó un proceso civil por daños. Perdió buena parte de su prestigio profesional, eso lo marcó de por vida. No hay moraleja dulce para cerrar esto. Solo una afirmación seca, la traición se viste de mil formas, y la manipulación puede ser tan sutil que te hace creer que estás solo en tu sabia fragilidad. Cerrar ciclos no siempre llega con abrazos, a veces llega con papeles, con llamadas y con la fría certeza de que la verdad, cuando se convierte en evidencia, te puede devolver el nombre, pero no la vida que tenías antes. La última vez que vi a Lucía fue en una cafetería pequeña. Nos miramos como dos extrañas que compartieron una catástrofe. Lo siento, dijo, y no supe si era suficiente. Cuídate, le respondí. Ella se fue. Yo me quedé un rato más, sosteniendo una taza que ya no sabía a nada. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera abierto ese sobre. Si no hubiera currado en la limpieza de archivos, si hubiera aceptado el silencio y hubiera permitido que la duda quedara. La respuesta siempre es la misma y me deja un sabor de hierro. Habría perdido más que la reputación, habría perdido la posibilidad de poder mirar a la gente que amo y saber que, al menos no fui yo quien los traicionó. Cierro ciclos, sí. Pero no con abrazos ni con café. Los cierro con papeles que alguien olvida, con verdades que tienen la paciencia de aparecer y con la decisión de no permitir que me conviertan en un personaje de su historia. Una tarde, recibí un sobre más. Dentro no había evidencia esta vez, había una foto de Gael, sola, en blanco y negro, con la mirada escondida. Y una frase escrita a máquina: gracias por no dejar que todo fuera invención. Miré la foto y comprendí que el cierre no siempre viene acompañado de perdón, a veces viene con precio y consecuencias. Guardé la foto en un cajón, apreté los labios y apagué la lámpara.